Bienvenidos amigos a otro episodio de Wolf Responde. A este lo llamo en nuestra agenda ahora estanflación. Así que permítanme comenzar aclarando qué significa esa palabra. Las primeras letras, stag, se refieren a la palabra estancado. Ya saben, una charca estancada no se mueve, no cambia. Una economía estancada es otra que no se mueve, no cambia. Es cuando no hay empleos disponibles, cuando la gente empieza a ser despedida, cuando la producción se está reduciendo. Así es como estamos ahora mismo en Estados Unidos y prácticamente todos piensan que va a empeorar antes de mejorar. Nos estamos encaminando hacia un periodo de economía estancada, pero al mismo tiempo tenemos inflación, los precios suben. A veces nuestra economía nos da una elección. Tenemos estancamiento, eso es malo, pero al menos los precios no suben. O tenemos inflación, eso es malo, pero al menos hay empleos disponibles. Pero a veces, cuando la economía capitalista en la que vivimos está particularmente mal dirigida, tanto por las empresas como por el gobierno, entonces obtenemos las dos cosas malas al mismo tiempo. Estancamiento e inflación, y a eso lo llamamos, juntando las dos palabras, estanflación. Y eso es hacia lo que nos dirigimos en el otoño de 2025 y el invierno de 2026. Y quiero hablarles sobre por qué sucede esto, qué significa y cómo entenderlo para que no se sientan abrumados por ello, o al menos lo estén menos porque lo comprenden. ¿De dónde viene la parte del estancamiento? Bueno, la respuesta se encuentra en parte en la naturaleza del capitalismo como sistema y en parte en cosas particulares que están ocurriendo ahora. Así que empezaré con lo general, muy rápidamente. El capitalismo es un sistema que lleva ya 300 años, comenzando en Inglaterra, expandiéndose a Europa y luego al mundo entero, que ha tenido una recesión económica en promedio cada 4 a 7 años. El sistema es monumentalmente inestable. Si vivieras con un compañero de cuarto tan inestable como el capitalismo, te habrías mudado hace mucho tiempo. Cada 4 a 7 años en promedio, millones de personas son de repente despedidas de sus trabajos, los negocios cierran o reducen su actividad, los gobiernos no recaudan impuestos por eso y recortan los programas públicos. Es terrible. Ahora, las últimas que hemos tenido han sido puntuales. Tuvimos una en la primavera de 2020 y la llamamos la crisis de las .com. Y tuvimos otra en 2008 y la llamamos la crisis de las hipotecas subprime. Y luego tuvimos otra en 2020 y la llamamos la crisis del COVID. Sí, ocurriendo aproximadamente cada 4 a 7 años, eso es un promedio y nos afecta gravemente. A algunos de nosotros nos afecta de manera catastrófica. Y ahora nos dirigimos hacia otra. ¿Y sabes cómo lo sé? ¿Sabes cómo toda la prensa financiera está hablando de ello? The Wall Street Journal, The Economist, The Financial Times. Porque la última ocurrió en 2020 y ahora estamos 5 años y medio después de eso. Ya nos toca, el promedio es de 4 a 7 años. Puede que no llegue este mes, puede que ni siquiera llegue el próximo mes. Está por llegar. Y las estadísticas recientes, como te contaré en un momento, sugieren que viene rápido. El desempleo ahora mismo es del 4.3%. Como tenemos 160 millones de personas en la fuerza laboral en este país, el 4.3% de ellas están desempleadas. Esos son 7 millones de personas buscando trabajo sin poder encontrarlo. Sabemos por la Reserva Federal que alrededor del 25 al 30% de nuestras herramientas, equipos, máquinas, pisos de fábrica, pisos de tiendas, están vacíos sin ser utilizados. Así que tenemos 7 millones de personas que quieren un empleo. Tenemos todas las herramientas, equipos y materias primas para que trabajen y con las que trabajen.
y sin duda necesitamos la producción para enfrentar la pobreza que nos acecha, pero tenemos un capitalismo que no puede juntar estas cosas. Esa es la razón profunda por la que ahora enfrentamos la estanflación. Está incorporado en la economía capitalista. ¿Quién es responsable de la estancación? ¿Quién es responsable de la inflación? Y por lo tanto, ¿quién es responsable de la estanflación en la que estamos entrando ahora? Bueno, es el mismo grupo social. Se llama la clase empleadora de este sistema capitalista. Son los empleadores quienes deciden si crear o no empleos. Quieren que los amemos cuando lo hacen, de acuerdo. Pero entonces, seamos claros. Si quieres el crédito cuando creas empleos, también recibes la culpa cuando no lo haces. Y ahora no lo estás haciendo. No lo has hecho en meses. Así que la culpa tiene que recaer en las personas que deciden si contratar o no a más o menos o no hacer ningún cambio en absoluto. Así como es el empleador quien decide en el extranjero o aquí mover una fábrica de allá para acá o de aquí para allá. Son los empleadores quienes deciden todo eso. Así que la cuestión del empleo y por lo tanto la cuestión de la estancación es una cuestión que decide la clase empleadora. Y según el censo de los Estados Unidos, los empleadores son el 3% de nuestra población. El otro 97% no son empleadores. Y eso importa porque son los empleadores quienes toman las decisiones. Trasladar la fábrica, no trasladar la fábrica, contratar más trabajadores, no contratar más trabajadores. Permítanme pasar entonces a la inflación. ¿Quién determina el precio de una caja de cereales, de un neumático o de un programa de software? ¿Son los empleados de las empresas que fabrican estas cosas? No, son los empresarios, ese 3% nuevamente. Ellos fijan los precios. Nosotros los pagamos, pero no los decidimos. El empleador los decide. Y el empleador elige el precio que le resulta más rentable. Si menos personas pueden comprarlo, no les importa, siempre y cuando los pocos que aún pueden pagarlo acepten precios más altos. Así que suben el precio cuando les resulta rentable. Fíjense, la clase empleadora, una pequeña minoría de nuestra sociedad, determina si tenemos estancamiento, determina los precios a los que nos enfrentamos y de hecho nos afecta por ambos lados. El empleador decide si tengo trabajo y qué ingreso obtengo de él, y los empleadores deciden cuánto tengo que pagar cuando gasto el dinero que gano en los bienes que necesito para vivir. Nos atrapan cuando venimos y cuando vamos. El capitalismo, el nombre lo dice todo, es un sistema dirigido por y para los capitalistas, y eso es solo otra palabra para empleador. Así que si no eres un empleador, no estás en el club que dirige el espectáculo. Mi opinión sobre eso es que la dificultad fundamental de los Estados Unidos hoy en día es un sistema capitalista en declive. El imperio está hecho jirones, apenas existe. La economía doméstica. Ayer, Jamie Dimon, el director del banco más grande de los Estados Unidos, dio una entrevista, en realidad 2 o 3, y habló sobre el debilitamiento de la economía estadounidense. Ahora, él siempre habla como si fuera un espectador, en lugar de una de las personas responsables de ello. Es curioso, esperemos que nadie se deje engañar, pero ahí está él, admitiendo lo que los demás tienen miedo de admitir, pero fingiendo que es un espectador. Bueno, el señor Trump finge de una manera diferente, pero está lidiando con la misma economía debilitada, el mismo imperio que se desvanece y el mismo capitalismo lastrado. Pero la especialidad del señor Trump, y eso se remonta a la primera vez que se convirtió en una figura pública seria, si lo recuerdan, bajando por esa escalera mecánica en algún lugar de la ciudad de Nueva York y explicando al mundo que los problemas que enfrentamos
son por los inmigrantes mexicanos a quienes luego calumnió. El señor Trump se especializa, como suelen hacer los líderes en imperios en declive, en encontrar chivos expiatorios. Los mexicanos son chivos expiatorios, los chinos son chivos expiatorios, y la izquierda estadounidense, que él entiende tan bien como entiende todo lo demás, es decir, para nada, también se va a convertir ahora en un chivo expiatorio. Cuando no puedes solucionar un problema, culpas a alguien por ello para desviar la atención de tu fracaso en solucionarlo. El señor Trump nos dijo que iba a terminar la guerra en Ucrania en cuestión de días o semanas. Falso. Iba a terminar la guerra en Gaza en poco tiempo. Falso. De hecho, ha entrado en guerra con Irán, una guerra que no existía cuando se convirtió en presidente. Y se está preparando evidentemente para hacer lo mismo con Venezuela. El hombre está encontrando gente en todo el mundo a quien culpar. Quiero recordar a la gente, es un paralelismo que tomaría en serio. Alemania en los años anteriores a Hitler enfrentó la pérdida de su imperio. Eso se logró en la Primera Guerra Mundial, cuando literalmente el imperio alemán en África y Asia fue arrebatado por el bando ganador de la Primera Guerra Mundial. Así que los alemanes perdieron su imperio. En 1923 tuvieron la peor inflación de la historia moderna, que aniquiló a toda su clase media. Todos sus ahorros acumulados durante el siglo XIX se perdieron y terminó a finales de 1923 con que todos esos ahorros apenas alcanzaban para comprar un cuarto de libra de mantequilla en la tienda local. Y luego, en 1929, como todos sabemos, llegó la Gran Depresión. Así que en muy pocos años, de 1918 a 1933 o 1929, si prefieren, la clase trabajadora alemana fue realmente golpeada y en su desesperación recurrieron a un líder que les prometió: lo arreglaré de inmediato, y aquí están los chivos expiatorios, judíos, gitanos, pueblos eslavos. Toda la colección de chivos expiatorios en la que el señor Hitler se especializó. Y luego fue a la guerra para distraer a la gente de lo que estaba sucediendo en casa, para que pudieran centrarse en las gloriosas victorias que se estaban logrando en el extranjero. Si suena familiar, debería. Y si piensan que les estoy contando una historia que los deprime, no se depriman. Los titulares de hoy están llenos de lo que el pueblo francés acaba de hacer, diciendo, no vamos a tolerar esto. Y en Nepal, al otro lado del mundo, otro grupo, otro pueblo se está levantando y diciendo no. La verdadera pregunta, la pregunta importante, no es que el señor Trump haya encontrado a la izquierda para usarla como chivo expiatorio, sino que quiere convertir un asesinato en Utah en algo más. Puede decir, arrestando a alguien de ascendencia mexicana para calumniar a México en su conjunto. Un golpe bajo, todos sabemos que no es así, pero sí, lo intentará. ¿Y saben lo que eso demuestra? Desesperación es lo que demuestra, y esa desesperación es, ante todo, económica. Nos enfrentamos a un riesgo de inflación, nos enfrentamos al riesgo de una recesión. Nuestras conexiones exteriores se están desmoronando. El resto del mundo se está movilizando para rodearnos, para aislarnos. Esa es la realidad. Mientras tanto, la desigualdad en riqueza e ingresos empeora cada vez más. Y nosotros, industriales en Europa, les puedo asegurar, él entiende perfectamente lo que está pasando. Y en mi última conversación con él, donde le dije, ¿hay alguna posibilidad de que realmente muevas tu producción a los Estados Unidos? Dijo riendo, ¿estás loco? Y le dije, bueno, ¿por qué? De Europa Occidental, donde vive, vemos fotos de tropas
estadounidenses patrullando ciudades estadounidenses. Eres un país al que no me mudaría. Ni en 1.000.000 de años hay demasiada agitación. Y luego vi a su nuevo ejército, su ejército de IC, cerrando una planta de baterías de Corea del Sur en Georgia por la histeria que han cultivado contra los inmigrantes. No me mudo allí, no voy a entrar en ese lugar loco que está ocupando sus propias ciudades. Quiero citarles para terminar una declaración hecha por el vicepresidente Vance ayer al comentar sobre la ocupación que se supone que debe terminar, aunque creo que no es así, en Washington, D.C. por tropas federales. El vicepresidente dijo con gran regocijo que su mayor esperanza es ver que eso se haga en ciudades de toda América. Eso es lo que dijo. Quiero decir, no tengo las palabras exactas, pero esa es la cita exacta. Él está en eso, ¿saben? Los industriales extranjeros dicen, ajá, ese no es un lugar al que quiera ir. Dado todo lo demás que está sucediendo en el mundo, no me mudo a un lugar que parece que se está desmoronando. Y con el tiroteo de ese tipo de derecha de ayer, pueden ver hacia dónde va esto. Por supuesto que tiene razón. ¿Qué le voy a decir? Oh, no tienes que preocuparte por la violencia en los Estados Unidos sobre situaciones como la de la planta de baterías de Corea del Sur. Esto es una locura y estamos en un país que se está desmoronando y toda la pretensión de buscar chivos expiatorios, aquel, disparando sin pensar antes de saber nada. Ni siquiera sé quién hizo lo de en Utah y mucho menos cuáles podrían ser las motivaciones. Ni será creíble una vez que lo digan. Permítanme intervenir y quizás aquí discrepe un poco con Michael, pero tal vez no. Sí, el tiempo seguramente dirá si un retorno de las grandes empresas del resto del mundo moviendo su producción a los Estados Unidos es un fenómeno serio. Hasta ahora solo tenemos palabras, tenemos promesas, tenemos todo esto. Y como he sabido, y como Michael sabe, y como la mayoría de la gente que sigue este asunto, es muy fácil para un primer ministro o una gran corporación hablarte de las enormes inversiones que planean hacer el próximo año, dentro de 3 años y en 5 años. La mayoría de los ejecutivos en altos cargos que hacen esas promesas no estarán en esos cargos dentro de 3 años, cuando esas promesas probablemente serán olvidadas o excusadas. Número 1. Número 2. El problema de los Estados Unidos es que no está en posición de obtener la suerte que ha tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial con Europa Occidental, Japón y demás, para hacer lo que necesita que hagan. Michael tiene razón. Todos deberían convertirse ahora en colonias. Y colonias, permítanme explicar, colonias en el siguiente sentido preciso. Se les está cobrando por hacer negocios en los Estados Unidos. ¿Quieres vender en los Estados Unidos? Vas a tener que arreglártelas con la empresa importadora. Si no importas tú mismo a los Estados Unidos, vas a tener que pagar una tarifa. Es una tarifa de entrada a la economía estadounidense. Eso es lo que es un arancel. Si vendes en la economía estadounidense, vas a tener que pagarle al gobierno estadounidense una tarifa. Y el gobierno estadounidense está tan desesperado que dice, o la pagas tú, la empresa extranjera que entra, o la paga el importador estadounidense. No nos importa. Estamos cargando por igual sobre ti y sobre el estadounidense. Eso no es algo que el gobierno estadounidense quiera hacer. Quiere que otros paguen, pero no puede conseguirlo. Así que tiene que hacer un trato que perjudica su propio supuesto programa. ¿Por qué demonios vendrías aquí si una de las cosas que vas a tener que hacer como empresa es pagar aranceles realmente altos que podrían aumentarse en cualquier momento sobre la porción importada de lo que sea que produzcas aquí, que al menos durante los próximos años va a ser significativa?
No, creo que lo que veo es un imperio en declive, ya no capaz de controlar grandes partes del mundo, China, India, Rusia, los BRICS, y por lo tanto teniendo que devorar a sus propias colonias, saquear a Canadá y México, sus principales socios comerciales, haciendo quién sabe qué tipo de daño a esas sociedades. Y quiero ser claro, Estados Unidos puede conseguir que von der Leyen o Merz o los líderes japoneses entreguen en secreto las necesidades de sus países, pero la única manera de sostener eso, la única manera posible de que permanezcan en el poder es exagerar un gran peligro. Esa es la histeria sobre las invasiones rusas, que puedes ver cómo se intensifica 6 niveles más cuando unos drones vuelan sobre Polonia, y puedes ver la histeria creciendo. Esta es una histeria muy útil, enfocando la culpa en Rusia cuando tu problema es Estados Unidos. Pero no puedes decir eso porque ellos realmente pueden hacerte daño, lo que los rusos no pueden. Los rusos están teniendo problemas para someter a Ucrania, van a ir a por el resto de Europa, eso es una broma. Nadie en su sano juicio, excepto si estás desesperado, si necesitas un chivo expiatorio. ¿Y cuál es el chivo expiatorio en Europa para la demonización de Rusia? Están en una posición en la que, para salvar algo en su economía, tienen que idear un programa completamente nuevo. Aquí vamos, de subsidiar sus propias industrias. Eso es parte de cómo reaccionarán y están reaccionando contra los Estados Unidos. Digan lo que digan públicamente, los europeos saben lo que se les está haciendo. No lo quieren, tienen miedo de que si se vacían de su industria, su propia gente se volverá contra ellos. Y ya se puede ver en las calles de Francia, en el giro a la derecha de la escena política alemana, la política británica, Farage en Inglaterra, Alternativa para Alemania en Alemania y así sucesivamente. No está funcionando muy bien. Los estadounidenses están desesperados y se están ocupando de sí mismos. Esperan hacerlo a expensas de sus antiguos aliados, colonias, así que los exprimen al máximo, quienes a su vez demonizan a Rusia para justificar el aumento militar, que será la máscara para subsidiar su propia industria a expensas de sus estados de bienestar, de socialdemocracia. Eso es lo que está pasando y no creo que eso vaya a funcionar. Y esa es la peor pesadilla del señor Trump, que toda esta búsqueda de chivos expiatorios no funcione. Y aquí va un último punto. Un amigo mío es un industrial en Europa. Les puedo asegurar, él entiende perfectamente lo que está pasando. Y en mi última conversación con él, donde le dije, ¿hay alguna posibilidad de que realmente muevas tu producción a los Estados Unidos? Dijo riendo, ¿estás loco? Y le dije, bueno, ¿por qué? Él dijo, todos los días en nuestro periódico en el país de Europa, Europa Occidental donde vive, vemos fotos de tropas estadounidenses patrullando ciudades estadounidenses. Eres un país al que no me mudaría ni en 1.000.000 de años. Hay demasiada agitación. Y luego vi a su nuevo ejército, su ejército de ICE, cerrando una planta de baterías de Corea del Sur en Georgia por la histeria que han cultivado contra los inmigrantes. No me mudo allí, no voy a entrar en ese lugar loco que está ocupando sus propias ciudades. Quiero citarles, para terminar, una declaración hecha por el vicepresidente Vance ayer al comentar sobre la ocupación que se supone que debe terminar, aunque creo que no es así, en Washington, D.C. por tropas federales. El vicepresidente dijo con gran regocijo que su mayor esperanza es ver que eso se haga en ciudades de toda América. Eso es lo que dijo. Quiero decir, no tengo las palabras exactas, pero esa es la cita exacta. Él está en eso, ¿saben? Los industriales extranjeros dicen, ajá, ese no es un lugar al que quiera ir.
Dado todo lo demás que está sucediendo en el mundo, no me mudo a un lugar que parece que se está desmoronando. Ahora, permítanme tratar de explicar con lo que Michael acaba de terminar. ¿Por qué los derechistas están tomando la delantera en gran parte de Europa? No en toda ni de lejos, pero en gran parte de Europa. ¿Por qué sería la derecha? Y por cierto, cuando responda esa pregunta para Europa, la estaré respondiendo también para los Estados Unidos. Cuando el capitalismo se derrumba, recordemos, tenemos una recesión cada 4 a 7 años en promedio. Hemos tenido eso durante 300 años. El NBER en Washington ofrece un registro de todas las subidas y bajadas. Donde quiera que va el capitalismo, es un sistema fundamentalmente inestable. Si vivieras con una persona tan inestable como el capitalismo, te habrías mudado hace mucho tiempo y deberías pensar en eso. Bien, entonces, ¿por qué en la década de 1930, cuando el capitalismo se derrumbó, grandes cantidades de personas se fueron a la izquierda? Por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿qué hicieron millones de estadounidenses que fue notable en la Gran Depresión de la década de 1930? Se unieron a un sindicato por primera vez en sus vidas, se unieron a 2 partidos socialistas y 1 comunista que trabajaron todos juntos para producir lo que se llama el New Deal. Correcto, esa es la actividad más de izquierdas demostrable en la historia estadounidense. ¿Es posible que la clase trabajadora se vaya a la izquierda cuando el sistema comienza a desmoronarse como lo hizo en los años 30? La respuesta es sí. Y por cierto, cosas similares sucedieron en Europa, pero después de la Segunda Guerra Mundial y en los últimos 75 años, todos sabemos lo que Estados Unidos y Europa experimentaron: una guerra fría que tuvo mucho menos que ver con la Unión Soviética y mucho más que ver con hacer retroceder el New Deal en los Estados Unidos y deshacer el poder de la socialdemocracia desde Escandinavia en el norte hasta Grecia en el sur. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante 75 años, martillando el antisocialismo, el anticomunismo, todo eso. Entonces, ¿por qué nos sorprende que ahora que el capitalismo está experimentando su último y quizás su declive final, tengamos a la gente, la clase trabajadora, moviéndose en grandes cantidades hacia la derecha? Han sido entrenados para hacer eso durante 75 años. La izquierda ha sido demonizada. Lo que están viendo ahora, la demonización del señor Putin, y no estoy aquí para apoyarlo de una forma u otra, pero la demonización es infantil. ¿Por qué harías eso? El señor Putin es ahora lo mismo que el señor Stalin. Esto es un poco tonto. ¿Qué estás haciendo? Porque estás desesperado, porque esa es la forma en que piensas. No solo los líderes en Europa no podrían salirse con la suya con esta demonización infantil si no hubiera en la población todavía los residuos de 75 años de adoctrinamiento. Pero aquí están las buenas noticias. La derecha no tiene solución para el colapso del capitalismo. Y cuanto más tiempo dé palos de ciego, más claro se volverá eso. Eso es lo que está sucediendo en Francia. Por supuesto, ellos son los primeros. Lo han sido durante los últimos 3 siglos. Son el canario en la mina de carbón, haciéndonos saber que se acerca el peligro. Cuando la derecha quede expuesta como que no tiene ninguna solución, entonces la gente se moverá hacia la izquierda. Estén atentos, porque eso es lo que se avecina. Mi opinión sobre eso es que la dificultad fundamental de los Estados Unidos hoy en día es un sistema capitalista en declive. El imperio está hecho jirones, apenas existe. La economía doméstica. Ayer Jamie Dimon, el director del banco más grande de los Estados Unidos, dio una entrevista, en realidad 2 o 3, y habló sobre el